Hola con todos, en este video vamos a ver cómo realizar la programación dentro de Arduino para el encendido de un LED. Los componentes electrónicos que vamos a utilizar para este proyecto van a ser los siguientes: una placa de Arduino, un protoboard, una resistencia y un LED. Antes de realizar la programación, primero tenemos que realizar la conexión de todos los dispositivos electrónicos. Para esta ocasión yo voy a utilizar una resistencia de 220 ohmios para limitar la corriente independientemente del color del LED que esté utilizando. Voy a ubicar el ánodo del LED en serie con la resistencia. Por este lado tengo la resistencia y lo ubico en serie con el ánodo del LED. Recordar que el ánodo es la parte positiva del LED y el cátodo es la parte negativa del diodo LED. Para este proyecto voy a utilizar el pin número 13 de la placa de Arduino, así que conectamos un cable desde el pin 13 a uno de los terminales de la resistencia. En este caso sería la primera terminal. Y para cerrar el circuito vamos a conectar el cátodo del LED al GND del protoboard, o en este caso a la línea negativa. Bien, esta sería la conexión física de los dispositivos electrónicos. Recordar que la resistencia puede ubicarse antes o después del diodo LED. Es decir, podemos ubicar esta resistencia por este lado y el funcionamiento del programa va a ser igual, no va a haber problemas. Pero yo prefiero realizar este tipo de conexión. Primero la resistencia y luego prefiero ubicar al diodo LED. El siguiente paso es realizar la programación dentro del IDE de Arduino. Así que iniciamos con la instrucción void setup. La función void setup se ejecuta una sola vez cuando la placa de Arduino se inicia o se reinicia. Esto significa que todos los comandos dentro de setup se ejecutarán solo una vez al principio de la ejecución del programa. Y es dentro de esta función donde nosotros vamos a configurar el modo al que va a trabajar un pin de entrada o de salida. En este caso vamos a utilizar el pin número 13 en modo salida, así que escribimos lo siguiente: pin mode 13, output. Esta instrucción nos indica lo siguiente, ¿no? El modo al que va a trabajar el pin número 13 va a ser en modo salida o en modo output. Así que podemos ubicar la descripción de esa línea encima de ella. Para ubicar descripciones, 2 barras, y pueden escribir el texto que deseen. Y no va a hacer ninguna variación en la programación. Bien, en este caso yo ubico lo siguiente: configura el pin del LED como una salida. Muy bien, seguimos. Ahora voy a utilizar una instrucción llamada void loop. La función void loop entra en funcionamiento una vez que la función setup se ha ejecutado. Esta función se repite continuamente, lo que permite que el programa que realices dentro de esta función realice tareas repetitivas o controle componentes de manera constante. Y es aquí, dentro de esta función, donde nosotros vamos a ubicar la programación para el encendido del LED. Y ahora escribimos la programación. Vamos a escribir la instrucción digital write 13, high. La instrucción que acabamos de escribir va a hacer el encendido del LED. Escribe en la salida digital número 13 el estado de alto. Es decir, si pone en un estado de alto la salida número 13, pues nos va a mandar una señal de voltaje de 5 voltios. Y si nos envía una señal de voltaje de 5 voltios a través del pin número 13, pues va a realizar el encendido del LED. Podemos ubicar la descripción de esa línea de instrucción encima de ella. Doble barra, enciende el LED. Luego de haber puesto la salida número 13 en estado alto, vamos a darle un tiempo de espera de 1 segundo para que esa salida se ponga en estado bajo. Para eso utilizamos la instrucción delay
La instrucción de line nos da un tiempo de espera, en este caso 1000, que serían 1000 milisegundos, que equivale a un segundo. Voy a ubicarlo por este lado como comentario. Doble barra 1000 milisegundos expresan un segundo. Y de este lado, doble barra, tiempo de espera. Le hemos dado un tiempo de espera de un segundo para que la salida número 13 ahora se ponga en estado bajo. Es decir, va a apagar al LED. Y también podemos darle un tiempo de espera de un segundo para ese estado bajo. Luego de eso, pues esta instrucción va a volver al inicio, ya que es un while loop. Esta es la última línea. Cuando se encuentre en la última línea, va a volver a la primera línea. Y va a leer lo siguiente, ¿no? Digital write 13 height. Es decir, va a poner el pin número 13 en alto. Le da un tiempo de espera de un segundo, lo pone abajo, le da un tiempo de espera de un segundo y lo vuelve a poner en alto. Tiempo de espera de un segundo, lo vuelve a poner en bajo y así, ¿no? Sucesivamente hasta el infinito. Ya que la instrucción while loop es un bucle infinito, ¿no? La programación se repite una y otra vez. Bien, ya podemos cargar esa programación a la placa física de Arduino, y los que no tienen la placa física de Arduino pueden utilizar el Tinkercad para visualizar el funcionamiento del encendido y apagado del LED. En mi caso tengo el siguiente Arduino, a ver, el Arduino número 1 comunicado al puerto COM3. Verificamos primero el programa si tenemos algún error. A ver, en este caso si me sale, me dice que de la 1000 segundos. Bueno, en este caso, de este lado me falta un punto y coma. Vuelvo a verificar. Bien, ya tenemos todo correcto. Así que podemos cargar a la placa física de Arduino. Y los que no tienen la placa física, pues simplemente control C. Se ubican dentro de Tinkercad. Clican donde dice code. Seleccionan la sección de texto. Y pegan todo el código que hemos realizado en el IDE de Arduino. Luego de eso iniciamos la simulación. Podemos observar dentro de Tinkercad, como en la miniatura del video, un tiempo de encendido de un segundo para el LED y un tiempo apagado de un segundo para el LED. Lo que vamos a realizar ahora es bajar ese tiempo de un segundo a medio segundo. Así que simplemente 1000 entre 2 serían 500 en ambos lados. Cargo a la placa física de Arduino y también cargo el código dentro de Tinkercad. Ahora podemos observar que el encendido y el apagado del LED se da cada medio segundo. Visualmente aún lo podemos notar. Si seguimos bajando este tiempo, va a llegar un momento donde visualmente no lo vamos a notar. Ahora vamos a ubicarlo a 250 milisegundos. Bien, a 250 ya podemos ver que el LED se enciende y se apaga mucho más rápido. Ahora voy a bajar ese tiempo a 10 milisegundos. Cargamos en ambos lados. Dentro de Tinkercad podemos observar que el LED se mantiene encendido. Y para los que están haciendo este proyecto en físico, pues me imagino que también están observando lo mismo. Ahora, lo que están observando en la miniatura del video, pues es el cambio del estado de apagado y de encendido del LED. Podemos notar el cambio del estado del LED a través de una cámara, como por ejemplo la cámara de nuestro celular. Y esto debido a que muchas cámaras pueden capturar imágenes a 30, 60 o incluso más cuadros por segundo.
Cuando una cámara captura imágenes a una velocidad cercana o superior a la frecuencia del parpadeo que tiene el LED, es capaz de detectar y registrar ese parpadeo, incluso cuando nosotros pues no podemos percibirlo. En conclusión, estamos experimentando una diferencia de la capacidad de detección del ojo humano y la capacidad de detección de una cámara, como en este caso es la de un celular. Muy bien, eso sería todo por este pequeño proyecto. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.